quinta nieta de Pachacote y sexta nieta de Viracocha. El 27 de junio nos apresaron a mi padre, Túpac Amaru I, y a mí y a 2 hermanos suyos. Nos llevaron al Cusco en septiembre, pero muchos clérigos, al saber que mi padre era inocente, fueron a pedirle de rodillas al virrey Toledo para que mi padre fuera sentenciado o juzgado en España y que no sea acá muerto. Pero el virrey Toledo no hizo caso. Lo ejecutó a mi padre acá el 24 de septiembre de 1572. Sabiendo que yo era aún muy pequeña, me dejó a cargo con doña Teresa de Ordóñez para que ella me criara. Pero doña Teresa de Ordóñez falleció y me dejaron a cargo con doña Feliciana de Silva, su hermana. Ella se encontraba casada con Francisco el Criado, pero este falleció y ella se casó con Manuel Criado de Castilla. Este señor influenció a que yo me casara con Diego Felipe Condorcanqui, teniendo yo 5 hijos: Miguel, Felipe, Blas, Aguedo Condorcanqui, el Coguaco. Pero cuando yo era muy joven, don Francisco Vilela se me hizo que me investigaran por don Pedro de Mejía. Al investigarme, pidieron que se investiguen mis raíces, porque yo al quedarme huérfana sufrí de que mi padre y nadie supo de quién yo era. Por tanto, la investigación culmina el 20 de septiembre y se descubre que yo soy hija natural de Túpac Amaru I. Cuando esto se dio, se declaró de que yo soy descendiente incaica y que se me otorgaran los privilegios, que son tierras, chacras, rentas, etc. Y también que se me diera el respeto mutuo a mí y a mis hijos de que yo soy una descendiente incaica. De los 4 hijos que tuve, solo sobrevivió uno, Blas Condorcanqui. Él asumió el cacicazgo que su padre tenía, el cacicazgo de Surimana. Él embelleció muy bien lo que es Surimana, siguiendo las obras de las iglesias. Blas Túpac Amaru se casó con la criolla Francisca Torres. Desde ahí fue que hubo una descendencia mestiza. Tuvieron 4 hijos, que fueron Sebastián, Bartolomé, Agustín y Juana Pecuhuaco, a quien se le puso mi nombre por honor. Sebastián Condorcanqui se casó con Catalina Osquiconza, siendo uno de sus vástagos Miguel Condorcanqui. Miguel Condorcanqui tuvo 2 vástagos, Clemente y José Gabriel Condorcanqui. Uno de los más jóvenes fue Clemente, quien falleció. José Gabriel Condorcanqui nació en Tinga, Perú, el 19 de mayo de 1738. Fue muy conocido como Túpac Amaru II. Fue un caudillo líder de la más grande revolución en América. En 1618 fue cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Era adinerado, dedicado al comercio. Se trataba de un personaje de origen mestizo, en el que confluía la sangre del Zapa Inca Túpac Inca I y de la sangre criolla. Hasta los 12 años fue criado por el sacerdote Antonio López de Sosa y luego en el Colegio San Francisco de Borja. Mostró preferencia por lo criollismo, vistiéndose como un noble inca, y al ver esto, la religión católica lo expulsó de la iglesia, porque para ellos esto era una falta muy grave. Encabezó el mayor movimiento de la corte indígena e independentista en el Virreinato del Perú. Fue el primero en pedir la separación total de España y Perú, diciendo esto que quería una independencia total del Perú. Fue con quien se quería a Lima para que se anulara la mita, las alcabalas, las aduanas
el reparto mercantil y los obrajes. Se casó con Micaela Bastidas. Ella fue quien lo apoyó mayormente en estas revoluciones y participó en las guerrillas que tuvieron. De esta unión nacieron Mariano, Hipólito y Fernando. Cuando José Gabriel fue derrotado en Tinta, Perú, el virrey Areche fue quien lo sentenció y lo juzgó en 1781. Siendo ejecutado en la ciudad del Cusco el 18 de mayo de 1781, junto con su esposa Micaela Bastidas, su hijo mayor Hipólito y otros más de su colaboración en presencia del menor de sus hijos, Fernando. José Antonio Areche, muerto en 1788, fue un funcionario colonial español en Perú, 1777-1787. Fue el responsable de la brutal ejecución del inca rebelde Túpac Amaru II, su familia y cómplices. Antes de su llegada al Perú, Areche fue un fiscal antes de la Audiencia de México. Él era un seguidor de José Gabriel y agregó la política de Gálvez de reformismo duro, reformas duras, las reformas borbónicas en la Nueva España. Trabajó para la supresión de los gremios. Virrey Antonio María de Bucareli y Usuorza firmando algunas medidas contra ellos. José de Gálvez se convirtió en ministro español de Indias en 1776 y al año siguiente ordenó a Areche al Perú como real visitador. Este fue el mismo tipo de cargo. En la derrota en Tinta por José Gabriel Condorcanqui en abril de 1781 es donde él fue juzgado y sentenciado por el virrey Areche, quien nos mató, podría decirse, les dio la cruel muerte a él, José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, a su esposa Micaela Bastidas, a su hijo Fernando y a otros caudillos que participaron también en la revolución. Los únicos que sobrevivieron en esta terrible derrota en Tinta fue su hijo Fernando, su Diego Cristóbal Túpac Amaru y otros, ¿no? Como sus sobrinos que fueron Miguel y Andrés Bastidas. El que siguió la revolución fue Diego Cristóbal Túpac Amaru. Y bueno, gracias.